¿Qué tal? Buenos días, audiencia de su programa Entre Voces. Estamos hoy en la última transmisión del mes de julio y pues lo despedimos con mucha nostalgia porque fue un mes en el que se fueron algunas personas importantes en el ámbito literario, como lo fue el poeta José Luis de la Vega y nuestro querido amigo Julio César Cervantes el Diablo. Y bueno, aparte de la nostalgia, pues lo que queremos despedir agradeciendo su preferencia por este programa. Y pues para terminar, para concluir este mes, tenemos a un gran invitado que es el profesor jubilado Miguel Ángel Murillo Gudiño, quien escribió el libro La compleja trama de las comprensiones. Y bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias por aceptar nuestra invitación al programa Entre Voces. Le queremos agradecer a nombre de toda nuestra audiencia. Y bueno, en este libro que vamos a hablar del capítulo 5 precisamente, que son los procesos lectores. Este libro es un conjunto de reflexiones en su camino o en su, sí podríamos decir su camino docente, ¿verdad, maestro? Platíquenos cuáles son esas reflexiones que dieron lugar a este libro. Bueno, uno como profesor está constantemente enfrentado a proporcionar textos en los cuales hay pues diversos contenidos. No que sean esos contenidos, bueno, o que la lectura sea la única forma de adquisición de los contenidos. Existe también, por supuesto, la oralidad y existen otras formas de comunicación con los estudiantes, pero los textos ocupan un lugar muy importante como herramientas de adquisición de conocimientos. Entonces, una de las cosas que yo fui viendo a lo largo de mi trayectoria académica es que muchos de mis estudiantes no leían en principio y algunos de ellos lo que leían no lo comprendían de forma adecuada, lo comprendían de una manera a veces deficiente, y entonces eso me hizo a mí reparar sobre ese hecho y reflexionar en torno a ello. Me dediqué a investigar justamente el por qué mi asignatura o mi materia les costaba tanto trabajo, y entonces en ese sentido me alejé un poquito de las evaluaciones, porque la mayoría de nosotros tenemos opiniones en torno a más bien evaluar, diciendo los estudiantes no entienden, los estudiantes no comprenden, no leen, etcétera. Y entonces me di a la tarea más bien de tomar distancia de la evaluación y acceder a otro tipo de, digamos, de reflexiones más sistemáticas en torno a la lectura, y eso me llevó a enfrentarme al complejo tema de la comprensión lectora. Y bueno, esas reflexiones las fui escribiendo poco a poco. En realidad el libro es como una especie de mosaico, porque muestra una gran cantidad de aspectos relacionados justamente con este proceso, del cual yo ni siquiera tenía idea, pero fui reflexionando poco a poco, fui estudiando el tema, y eso me fue dando la pauta para ir escribiendo algunas cosas. En el texto podemos leer que hay algunas estadísticas en las que pues nuestro país queda en un nivel muy bajo del número de personas que leen, y sobre todo en las escuelas los alumnos leen porque el maestro, por encargo, porque el maestro les dice van a leer este texto, pero muchas veces leen el texto pero aún así no se comprende el contenido. ¿A qué cree que se deba esta problemática de acuerdo a su quehacer docente de tantos años? ¿Cuál puede ser ese, qué faltaría o qué es necesario
para que el alumno pueda leer y comprender de lo que se trata el texto. A lo mejor hace falta más práctica, o ¿cuál cree que sea esa problemática? Bueno, la problemática es muy compleja y yo creo que lo primero que tendría uno que hacer es comprender la problemática. Uno se abalanza rápidamente en hacer denostaciones, valoraciones a veces no muy positivas del fenómeno. Y yo creo que lo primero que habría que hacer es intentar entenderlo. Por ejemplo, bueno, este entendimiento de los procesos lo lleva a uno a matizar las opiniones que se tienen en torno a los procesos mismos. Ejemplo, se cree que en los primeros años educativos, en la primaria, uno adquiere la lectoescritura, y que esta alfabetización que se da en este nivel es la suficiente como para después proyectar el resto de la formación académica. Esto no es cierto. Cada uno de los distintos niveles educativos va representando una demanda distinta, que si bien recupera las bases, o los rudimentos que se dan en la primaria, pero no basta. Es decir, cada uno de los distintos niveles educativos va representando exigencias diferentes, uno va teniendo acceso a contenidos distintos, y en ese sentido, definitivamente, el proceso de lectura se va matizando, porque no es un proceso genérico, sino es un proceso vinculado con contenidos. Esto ha llevado entonces a hablar de un concepto que en la actualidad se llama la alfabetización disciplinar. Esta alfabetización disciplinar quiere decir que el concepto de alfabetización, si bien podría ser definido como la capacidad de leer y escribir, pero esta capacidad de leer y escribir no es algo genérico, no es algo que se adquiera de una vez y para siempre en la primaria, sino es un proceso muy largo, y es un proceso que se vincula a contenidos disciplinares. Lo que quiero decir, en suma, es que si yo quiero estudiar matemáticas, tendré que ser alfabetizado en las matemáticas. Si yo soy alfabetizado en la física, si yo estudio física, tendré que ser alfabetizado en física, y así en cada uno de los distintos contenidos de cultura que se promueven en las escuelas. Esto entonces toma una distancia. Estamos hablando en realidad de dos conceptos diferentes: una alfabetización básica, que si bien es importantísima, pero no basta, es en todo caso una alfabetización limitada, y da lugar a una alfabetización mucho más amplia, una alfabetización vinculada a la especificidad de los contenidos, y cada uno de los contenidos va requiriendo cosas completamente distintas. No es lo mismo estudiar psicología que estudiar filosofía, que estudiar una ingeniería, que estudiar física, que estudiar matemáticas, que estudiar astronomía. Cada uno de estos contenidos, transmitidos a través de escritos, requiere de una alfabetización. Por ejemplo, en mi experiencia como docente de lenguas, a veces me encuentro con alumnos que se ponen a leer ya sea en inglés o francés, y van deletreando y tienen mucha dificultad a leer en voz alta. Entonces es el planteamiento si es debido a la lengua extranjera o es porque verdaderamente también en la lengua materna, que es el español, también tienen dificultad para la lectura en voz alta. ¿Cuál cree que sea la importancia de esa lectura en voz alta que se llevaba a cabo muchas veces hace algunos años en la educación primaria y secundaria, y que ahora pues no muchas instituciones educativas lo llevan a cabo, debido a que pues también ahora ya los documentos se encuentran por vía virtual en PDF?
¿Qué opina de esa importancia de la lectura en voz alta? Bien, sobre el tema hay muchos mitos. Digamos que hay muchas creencias ampliamente extendidas, pero que no tienen mucho sustento. Y yo creo que lo que habría que, tomar distancia de uno de esos mitos es que leer es decodificar. Si por decodificar estamos entendiendo la traducción de las grafías a fonemas. Una persona puede hacer o puede traducir grafemas a fonemas, pero no entender nada. Entonces la lectura hoy es entendida fundamentalmente como el comprender lo que se lee. Y este comprender, dicho de forma bastante simple, sería el convertir lo lingüístico en algo mental, en un contenido mental que está vinculado a significados. Esta es una construcción en la cual el lector, por supuesto, participa de forma activa, pero de ninguna manera la lectura se queda exclusivamente en hacer la traducción de estas palabras escritas a su sonido o a su equivalencia sonora. No. La lectura es mucho más que eso. La lectura es entender el contenido. Y entender el contenido va mucho más allá de las unidades de significado que serían en todo caso las palabras. Las palabras están vinculadas con conectores, están estructuradas de forma sintáctica y tienen un contenido, por supuesto, las expresiones y también la noción de texto, que antes, digamos, la gramática oracional que antes se concebía como la unidad fundamental del significado, ahora se ha ampliado a la noción de texto. El texto es mucho más que expresiones, el texto es muchas expresiones, muchas proposiciones articuladas con unidades mucho más amplias. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de capítulos, estamos hablando de apartados, estamos hablando de unidades de significado mucho más amplias. Entonces, en suma, yo creo que hay que ir tomando distancia de ciertas cuestiones, ¿no? Antes se ponía un fuerte énfasis en la decodificación. Entonces, si una persona sabía decodificar, se decía, ya sabe leer. Le pongo un ejemplo. Una de mis sobrinas decía, yo ya sé leer, tío. Ah, sí, ya sabes leer, sí. Y entonces traía su lección y entonces hacía una adecuada decodificación de su texto. Y entonces le cambiaba yo de página y le decía, a ver esta otra, y me decía, esa ya no me la sé, tío. Es decir, se la había aprendido de memoria, pero digamos, el siguiente paso es que hiciera la decodificación, es decir, que leyera, que decodificara, que hiciera la traducción grafofonética. El siguiente paso sería, ¿y qué de todo eso que leíste entendiste? Entonces, obviamente que poco, ¿no? Yo creo, sin duda, que un idioma es todo un lenguaje. Y en ese sentido, las dificultades para entender un idioma no se quedan exclusivamente, como en el caso del español, que es bastante transparente y que se puede hacer una traducción grafofonética más o menos equivalente, pero hay idiomas en los cuales cada una de las grafías tiene pronunciaciones diferentes, distintas. Entonces, ni siquiera la decodificación, que ya en otro idioma sería algo más complejo, más difícil, sobre todo en idiomas que no son tan transparentes, por ejemplo el inglés o el francés, que tienen distintos grados de transparencia. Esta transparencia es entendida como la equivalencia que hay entre el sonido de la grafía, ¿no? Entonces, pues resulta más complejo, ¿no? Resulta más difícil, pues. Claro. Aún la decodificación es más complejo en otros idiomas. Digo, un tanto para responder a su pregunta, ¿no? Sí. Y también a veces nos encontramos con la situación como docente que le dices al alumno, bueno, vas a leer este texto o este poema y vas a expresar lo que comprendiste. Pero nos encontramos con que el alumno
no escribe más que tres líneas o se bloquea totalmente y no sabe qué hacer. Y a veces como docentes podemos desesperarnos y decir, bueno, pues ¿qué pasa? Mi alumno está bloqueado, ¿qué situación? ¿A qué se debe ese, cómo podríamos decirle, ese temor, esa ausencia de comprensión, esa dificultad a plasmar las ideas después de realizar una lectura? Mire, hace rato usted mencionaba algo que es muy importante y está relacionado, que es muchos de nuestros estudiantes no son lectores autónomos, es decir, que lean porque les gusta leer, porque quieren leer, porque toman la iniciativa propia de leer, sino son lectores heterónomos, es decir, son lectores que pues leen porque se les pide leer, porque se les exige leer, porque se les somete a leer. Esa es una cuestión que yo creo que es importante considerar. Por otro lado, de acuerdo a lo que usted viene diciendo, en ocasiones, bueno, hay muchos estudios que se pensaba que la forma de traducir lo que una persona ha entendido es que lo diga. Es decir, ¿qué fue lo que entendió? Entonces, en ese sentido, me parece que hay que tener muchas precauciones, porque una persona puede entender muy bien un texto, pero no necesariamente escribir lo que entendió. ¿Por qué? Porque escribir, si bien está vinculado necesariamente con la lectura, pues sí son procesos relacionados, pero son procesos diferenciados. Y en ese sentido, una persona puede tener dificultades para escribir lo que ha entendido bien. Entonces, claro, hay muchas personas que tienen dificultades en distintos niveles, porque la comprensión no es un asunto de todo o nada. O entendiste todo bien o no entendiste nada. No es así. La comprensión es un asunto gradual. Y en ese sentido hay distintas manifestaciones de haber comprendido debidamente un texto. Pero una cosa es entender lo que se lee y otra cosa es manifestarlo a través de la oralidad, que a mucha gente le parece más fácil decir en sus propias palabras lo que entendió, pero escribirlo implica un proceso diferente, un proceso en el cual no hay una traducción tal cual de que se pase de lo que uno está comprendiendo a escribirlo. Escribir resulta, digamos, una tarea más ardua o una tarea distinta, si no se quiere catalogar como más ardua, distinta, diferente. Entonces, de lo que se trata es justamente de ir entendiendo todos estos procesos e ir tomando distancia de los lugares comunes en donde la gente dice, pues, no escribió lo que entendió. O hay mucha gente que lo único que hace es hacer una simple réplica, o a veces en mejores condiciones una paráfrasis de lo que está leyendo, pero llegar a ser alguien que escriba de forma comprensiva y que transmita las ideas centrales de un texto, pues son tareas de una altísima complejidad y de una demanda intelectual y de una formación que no siempre se tiene. Entonces yo creo que si bien son tareas complementarias leer y escribir, porque se lee lo que alguien ha escrito, pero escribir tiene su propia complejidad que habría que irla desmenuzando. Y como docentes, ¿qué podríamos hacer para que nuestros alumnos dejen de ver el leer como una tortura? Como decir, en nuestra materia nos va a tocar leer ciertos textos, y así como que los alumnos hacen y cuando ven la lista, pues bueno, depende, ¿no? de la carrera, porque muchas veces hay carreras
universitarias que el alumno ya sabe que va a tener que leer ciertos textos. Pero hablando de a lo mejor de otras materias, como en el texto su texto de procesos lectores, en el que habla también de la comprensión de las matemáticas, de las ciencias, en la que también nuestro país pues está en niveles muy bajos de porcentaje de comprensión. ¿Cómo podríamos hacerle como docentes para que se deje de ver el leer, que se vea como algo interesante, como algo que va a ser como meterse en una aventura, el descubrir, y no como pues un castigo, una tortura al que se somete al alumno? Bien, es curioso que a veces la lectura no solo es vista por parte de los estudiantes como una tortura, sino la lectura también es vista por muchos profesores como el látigo. Si no te portas bien, te voy a poner a leer. Entonces yo creo que lo que hay que erradicar de los procesos educativos escolarizados es justamente esa noción equívoca de la lectura. Y comienza definitivamente el gusto comienza cuando la gente prueba y le encuentra sentido a lo que está leyendo. Cuando no tiene ningún sentido, es decir, no es significativa, no es importante, no se relaciona con su vida, con su cotidianidad, con problemas que sean verdaderos desafíos para su inteligencia, pues entonces leer sí llega a ser sin duda como el terror, llega a ser como un chicote, como una obligación a la cual uno se tiene que someter, porque si no, pues no se pasa o no se acredita la asignatura. Yo creo que estoy plenamente convencido que el cómo depende mucho de que la gente entienda. Para mí el asunto de las comprensiones, y el título de mi texto, que es la compleja trama, esta, digamos, metáfora del tejido, en donde hay una trama y hay una urdimbre, hay un entrecruzamiento de hilos, está necesariamente vinculado con entender en qué consiste la comprensión. Es decir, ubicarnos en un lugar un lugar metacognitivo, un lugar metacomprensivo, desde donde entendamos en qué consiste la comprensión. Porque la comprensión es este clic, es esta forma de adentrarse en las ideas que alguien me está intentando comunicar mediante un canal, que puede ser un texto, que puede ser una oralidad, que puede ser una película, que puede ser una pintura, que puede ser una fotografía. Es decir, la comprensión no se limita exclusivamente al nivel de los textos, pero en el caso de la academia, pues los textos son centrales, son muy importantes. Entonces, para mí, algo que estoy plenamente convencido que estimula mucho, es entender lo que se está leyendo. Ahora, entender lo que se lee no es cosa fácil, no siempre es cosa fácil, y mucha gente prefiere la línea de lo fácil, y yo creo que es uno de los mitos que hay que romper. Es decir, la lectura no es algo imposible, la lectura no es algo farragoso, la lectura no es una tarea ardua. Es decir, no hay que presentar una falsa idea de la lectura en el sentido de que es algo fácil, es algo divertido, es algo... No, yo creo que pues depende, ¿no? Es algo muy relativo. Es decir, a alguien le encontrará mucho gusto a lo difícil y será su gusto. Pero de entrada yo creo que la clave, a la cual yo creo que todos los docentes tenemos un gran desafío, es hacer que nuestros estudiantes comprendan lo que leen, es decir, construyan significado en lo que ellos están leyendo y se vinculen necesariamente con sus intereses, con su vida, con problemas que son problemas reales, y que en ese sentido será una clave importante para que ellos se comprometan con una lectura
que va más allá de ser una lectura superficial y una lectura que en vez de favorecer el gusto por la lectura lo pervierte, porque uno se acostumbra pues a cosas fáciles. Yo les decía a mis estudiantes que los niños, cuando se están desarrollando la dentición, pues los niños, antes de llegar a comer algo duro, pues se acostumbran a las cosas blanditas, a lo líquido, etcétera, etcétera, pero que poco a poco su dentición se va desarrollando en la medida que ellos van ingiriendo, van teniendo ingestas de aspectos más duros, de aspectos que se requiere justamente de meterle el colmillo y meterle las muelas. Eso al principio el niño se puede regresar a lo que ya tiene sabido, que es a lo líquido, a lo fácil. Entonces así pasa con nuestros lectores. Hay lectores que quieren puras cosas fáciles, puras cosas, digamos, líquidas, que yo creo que no es... Yo creo que habría que diferenciar entre algo que uno puede comprender pero no le gusta, a algo que definitivamente no le gusta a uno trabajar para la construcción de la comprensión. Ahí me parece que hay aspectos que hay que ir diferenciando. Entonces, yo motivaría mucho a mi estudiante diciéndole: construye la comprensión. Y una vez que la construyas, pues ve si te gusta o no te gusta lo que alguien está diciendo. También cuando se realiza una prueba escrita, una evaluación, se escriben las instrucciones. Entonces el docente hace lo posible porque sean instrucciones claras, precisas, pero a veces también nos encontramos con el reto de que nuestros estudiantes, a la hora de contestar o de responderlo, si es escrito, pues de escribir lo que se le pidió, y si es oral, que se responda lo que no se solicitó, ¿no? Entonces nos encontramos, he platicado con varios docentes en que nos encontramos con esa situación, que a veces, aunque son instrucciones cortas, el alumno a la hora de responder hace otra cosa o pregunta qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, a veces también desde una comprensión de unas instrucciones se tiene ciertos problemas de comprensión. Maestro, en su experiencia, ¿qué podríamos hacer los docentes en esta situación? Yo creo que cuando una persona está enfrentada a un examen, le atraviesan muchas cosas de tipo intelectual y de tipo afectivo, y también muchas expectativas que median su manera en la que se acercan al examen. Y bueno, los exámenes, lo que uno quiere hacer es pronto contestarlos, pronto tener la respuesta, y bueno, a veces no se lee de forma adecuada las instrucciones, por un lado. Por otro lado, a veces las instrucciones tampoco están bien, no son precisas. Usted sabe que el lenguaje se presta a diversas interpretaciones. El lenguaje no es unívoco, por muy preciso que sea. El lenguaje tiene un grado de plurivocidad, de múltiples o de diferentes sentidos o significados. Y en ese sentido, el estudiante tiene su propio significado de las instrucciones. Y yo creo que es importante que los maestros nos diéramos a la tarea de precisar el sentido de nuestras instrucciones, que no siempre, bueno, uno que escribe cree que se da uno a entender, pero uno, al profundizar en el proceso lector, se da cuenta que el intérprete de las instrucciones no son únicas, no hay diferentes posibilidades de interpretación, aunque
parezcan muy unívocas, aunque parezcan en un solo sentido, que tienen un solo significado. Yo creo que el lenguaje más unívoco es el lenguaje matemático, porque cero es cero. Y aún depende de en qué sistema, si en tal sistema el cero es cero o el cero cambia de valor, etc. Entonces, pero en términos generales y comunes, el lenguaje se presta a diferentes interpretaciones. Y en ese sentido, yo creo que uno que se comunica con los demás a través de un escrito, y en particular un escrito que representa una evaluación, pues debiera de entender cómo el lector se acerca a ese tipo de escritos. A veces los profesores estamos demasiado interesados en evaluar los resultados y dejamos de lado los procesos que están implicados. Pero yo creo que si nos diéramos a la tarea de investigarlos, de entenderlos, de ver la recepción en este caso de las instrucciones, nos llevaríamos sorpresas súper interesantes, porque no siempre son errores, no siempre, digamos, en este caso les cargamos luego la mano a los estudiantes, ¿no? Pero no siempre son aspectos negativos, sino son aspectos que nos dan oportunidad de ir entendiendo la forma de recepción de los propios contenidos por parte de los estudiantes, que son muchos de ellos muy inteligentes, muchos de ellos han entendido muy bien, pero más bien tienen una lectura diferenciada a la nuestra. Entonces yo creo que ahí hay una buena oportunidad de tomar distancia del aspecto evaluativo y de hacer un uso diferente de la evaluación, en el sentido de que, de que sus notas numéricas, la mayoría de las veces, sean también interpretables o sean marcos de referencia para que nosotros nos adentremos a una mayor riqueza del propio proceso, y no solo para establecer la nota final. Claro, lo que estoy planteando no siempre se puede hacer cuando un profesor tiene 7, 8 grupos, o cada uno de los grupos tiene 30 personas o tiene 50 personas. Lo que estoy diciendo, requiere de un examen en donde, si no entendió la pregunta, pues ni modo, respondió de forma inadecuada y la tiene mal y se acabó. Pero yo creo que sería muy bueno echarnos un clavado a los procesos que están implicados ahí. Una experiencia personal, recuerdo que mi papá, cuando era niña, me decía, no pierdas el tiempo, toma un libro y ponte a leer, porque lo que nunca va a regresar es el tiempo. Entonces me hacía mucho énfasis en aprovechar el tiempo. Me decía, fíjate, sal a la calle y ve cuántas personas están leyendo. Recuerdo que en ese entonces todavía se llegaba a ver personas leyendo el periódico o algunas revistas que se difundían. Pero actualmente pues ya los periódicos muchos han quebrado, porque pues ya el periódico tampoco se lee, ¿no? Va uno a hacer fila en el banco y pues prácticamente nadie está leyendo nada, esperando la consulta en el Seguro Social o en el camión, llevando alguna actividad en la que se podría aprovechar ese tiempo. Por ejemplo, lo preciado de ese tiempo, que es algo que ya no va a regresar, porque el tiempo no es reversible, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer en esa situación que tiene nuestro país, en el que se ve muy poca demanda lectora, en la que pues esos minutos que, si hacemos la cuenta, una vez estaba leyendo una reflexión en el que decía, si hacemos la cuenta de cuánto tiempo pasamos transportándonos en el camión, en el metro, en nuestros automóviles, o en los momentos de ocio o viendo la televisión,
Es impresionante las horas que invertimos, que podrían invertirse a lo mejor en leer algún texto. No hablamos simplemente de enfocarnos en lo literario, a lo mejor un texto científico, matemático, etcétera. ¿Cómo podríamos hacer esa motivación? A lo mejor iniciar desde la lectura temprana a los niños. ¿Qué sería aconsejable, maestro, en sus reflexiones que propone aquí en su texto? El otro día leí una nota en La Jornada que me puso mucho, en el periódico de La Jornada, que tiene un tiraje nacional. Me puso mucho a pensar en el sentido de cómo hay gente que emplea tiempo reloj en el traslado. Se habla que en la Ciudad de México hay personas que en el traslado emplean 4 horas, es decir, 2 que les lleva a su trabajo y 2 de regreso a su casa, más aparte las 8 horas. Son personas que emplean 12 horas del tiempo reloj para 4 en el traslado y 8 en su actividad laboral. Lo cual, si uno estima esta cantidad de tiempo reloj, pues dirá uno, pues es demasiado en el transporte, ¿no? Yo creo definitivamente que aquí el asunto del tiempo es un asunto que hay que también tomarlo con la enorme riqueza que implica el concepto del tiempo. No es lo mismo el tiempo cronos, el tiempo medido con un cronómetro, que el tiempo kairos, el tiempo llamado así, el tiempo oportunidad, el tiempo en el cual un minuto puede ser o puede condensar cientos de años, por exagerarlo un poco, pero muchos años, milenios se pueden condensar en un minuto. Entonces el asunto del tiempo no es un asunto que tenga solo que ver con el aspecto cuantitativo del tiempo, sino básicamente con el aspecto cualitativo del tiempo. Con el tiempo no que nos impone, sino el tiempo propio, el tiempo que uno ve como oportuno, ve como algo digno de tener un significado diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que vivimos en una visión también muy cuantitativista del tiempo y que depende mucho de cuánto tiempo tarda usted o cuánto tiempo emplea en hacer tal o cual cosa. Yo diría, tendríamos que incursionar hacia nociones del tiempo más cualitativas, y es justamente hacer la pregunta, no tanto en términos del quantum, sino en términos de qué gozo, qué gusto tiene para uno tal o cual actividad. Se lleve uno poco, se lleve uno mucho, en tal o cual actividad, ¿no? Yo creo que con respecto a la lectura también hay toda una visión de cuánto tiempo emplea una persona en leer o cuánto tiempo, digamos, se compromete a hacer una determinada lectura. Yo diría más que el tiempo cronos, el tiempo kairos, en griego se escribe kairos. Es un tiempo al cual yo le tengo más fe, en el sentido no de ese tiempo que se lleva nuestra vida y nos hace ver que somos mortales, sino el tiempo que nos hace ver que la vida es valiosa en cada uno de los distintos momentos y que no es algo que se nos imponga, sino es algo del cual uno va llenando de un contenido significativo el tiempo. Y entonces, repito, un momento puede ser tan crucial y rompe con la idea meramente cuantitativa, porque puede ser el tedio, el aburrimiento de mucho tiempo. Y aquí cabría quizá
mencionar una anécdota a mi forma de entender importante. Un día Albert Einstein, este señor que se dedicó justamente a estudiar el tiempo, quiso hacer un contraste entre el tiempo cronológico y el tiempo, él no lo llamó cairológico, pero otro tiempo. El tiempo es relativo, diría Albert Einstein, e hizo un experimento. Hizo experimento que supuestamente está en los anales de Princeton, de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Es que hizo un experimento en donde le pidió a la esposa de Charles Chaplin, Geraldine, bueno, no Geraldine, que era la hija, sino la esposa de Chaplin, ahorita en este momento olvido su nombre, le pidió que si podía tomar un café con ella. Y entonces, para esto le pidió permiso a Chaplin reunirse con la esposa de Chaplin. Entonces lo hizo, y él pasó con esta señora que era, los judíos tienen una expresión que es una Shaina Punin. Una Shaina Punin era una mujer bellísima, en extremo. Y entonces pasó una hora, se tomaron un café, a lo largo de una hora estuvieron charlando. Para Einstein todo ese tiempo fue como un minuto. Después llegó a la universidad y le pidió a la cocinera que si le prestaba una parrilla. Y dice el registro que se sentó en la parrilla caliente. Un minuto, pero se le hizo como una hora. Entonces el tiempo es relativo en el sentido de que si uno goza de las cosas, se va muy rápido, y si uno sufre, pues el tiempo se va muy lento. Entonces si una persona sufre por estar leyendo, pues se le hará eterno. Y si una persona goza, dirá, caray, 3 horas es como muy poco tiempo. Entonces, en ese sentido, claro, el tiempo es muy relativo. El tiempo fenomenológico, subjetivo, es muy relativo. Hay cosas en las que uno quisiera estar mucho tiempo y se le pasan las horas, y hay cosas en las que uno pasa mucho tiempo y sufre uno demasiado. Entonces yo creo que esta noción del tiempo vinculada con cualquier actividad, entre otras la lectura, pues nos haría ver que hay que ir tomando distancia más que del aspecto cuantitativo, que es importante, yo no le quito la importancia, pero lo relativizo y digo, lo más importante en todo caso es que uno goce, que uno disfrute, que uno le guste, que uno entienda lo que está leyendo. Ahora también está la situación, ahorita que comenta lo de cualitativo y cuantitativo, que algunas veces cuando está uno en el papel de estudiante, como alguna vez me tocó también, que los docentes nos encargaban, por ejemplo en una materia, ¿no?, que llevé de literatura, te tienes que leer una novela por semana. Y así se exigía el programa. Entonces los mismos compañeros o los docentes te sugerían, no, pues es que tienes que leer a una velocidad, y aparte ya no leer nada más, como tienes que ir viendo ciertas frases, como de que te den la clave y no vas a leer y aplique esta táctica. El caso es que tenías que terminar la novela completa en una semana. Entonces ahí ya estábamos hablando de cuantitativo, y así a leer a ciertas líneas nada más, ir leyendo así como hojeando el libro para poderlo terminar, prácticamente la comprensión pues se vuelve más compleja, porque nada más es como que se trata de desarrollar una velocidad impresionante para poder terminar y cumplir con esa demanda académica. ¿Qué opina como docente eso de que hasta te dan la táctica de cómo nada más leer unas cuantas líneas, y no recuerdo bien cómo se llama esa técnica? Bien, bueno, lo que usted comenta me hace reflexionar en varias cosas. La primera es que
se ha puesto mucho énfasis en la velocidad lectora, que yo creo que el ritmo de lectura está supeditado o debiera estar supeditado a los objetivos de lectura. Si a mí lo que me interesa es conocer en términos generales la trama de una novela, pues puedo incluso resumirla sintéticamente en la anécdota de la novela. Pero si a mí lo que me interesa es hacer un análisis detallado, minucioso, es decir, teniendo como objetivo el leer una novela para ver su estructura, la manera en cómo está organizada, la trabazón de cada uno de los argumentos, los diferentes momentos de la propia novela, pues créanme que me llevaré muchísimo más tiempo. Es decir, el tiempo de lectura vinculado a la velocidad lectora estará en función del objetivo de lectura. Si mi objetivo es tener una visión genérica de la novela, puede ser una novela de 300, 400 páginas, que obviamente me llevará pues, quizá una semana, o como disciplina alguien dirá, pues yo voy a leer una novela cada semana, o voy a leer una novela cada 3 días, o etcétera, pues se lo impondrá como una disciplina, pero ese es su objetivo. El objetivo es tener una visión general de la novela. Yo creo que se puede tener y se puede desarrollar, por supuesto, esa velocidad. Es importante, pero si mi interés es entender detenidamente la novela, pues el objetivo cambia y por lo tanto, dependiendo del objetivo, la velocidad lectora o el ritmo de lectura tendrá que someterse a una lógica distinta. Yo creo que el problema está en que a veces uno aplana todo y ve unidimensionalmente todo este proceso, y no, este proceso depende de quién lee, para qué lee, en dónde lee, qué tipo de contenidos están leyendo, que son aspectos muy relativos, que entran en una compleja relación. Claro, y también en su texto de procesos lectores menciona que también muchas veces los lectores autónomos o asiduos empiezan a sentirse como con capacidades superiores al resto y a de cierta manera decir, bueno, yo he leído tantos libros, a cuestionar a veces a sus discípulos, o, a ver, ya leíste el libro tal, ya leíste a tal autor, y hacer como una evaluación a la persona, o de cierta manera tomar una posición superior o de mando, porque pues yo ya tengo cierto conocimiento y me he leído a fulano, tengo conocimientos literarios, matemáticos, filosóficos, y verlo como una manera de que, ay, se ve que no ha leído porque hasta escribe mal, ¿no? Ya escribió esta frase y la puso sin H o la puso con S cuando debería ir con Z. Tomar esa posición también a veces de que pues yo ya tengo cierta cantidad de libros, tengo ciertos conocimientos, el tomarlo como una manera de manifestar superioridad o como nos menciona en su texto, ¿no? Del decir voy a tomar una posición jerárquica más alta. ¿Qué opina de eso? Bueno, yo pienso que depende mucho de cómo un profesor se acerca a sus estudiantes. Recuerdo una expresión de un profesor que decía que él era profesor por desquite. Entonces él era profesor para desquitarse de cómo habían sido sus profesores y ahora él se desquitaba con sus estudiantes, ¿no? Yo creo que esta relación asimétrica que se presta para que
una persona, en vez de dignificar la labor docente, pues la denigre, porque la relación que establece es una relación de superioridad. No cabe la menor duda que un profesor pues ha leído mucho más que un estudiante, o se supone, porque hay estudiantes que han leído mucho más que los profesores, entonces y que a veces uno le lleva un paso adelante al estudiante, y depende mucho del uso que uno haga de esta situación, ¿no? Sea para pues menoscabar la dignidad del estudiante, haciéndole ver que uno ha leído más, o uno lee mucho mejor que él, etc. Yo sí creo que el profesor debiera de ser alguien, sobre todo alguien que se digna o que se coloca como alguien que tiene control o dominio de un determinado contenido. En lo personal sí creo que pues debiera de tener pues un dominio de una vasta obra. O sea, yo creo que ahí sí es una exigencia académica importante. Pero el uso que se haga de esta exigencia académica para menospreciar, en vez de invitar, y en vez de ser un ejemplo, y en vez de ser alguien que genere pues que genere en el estudiante una motivación de decir, a mí me gustaría ser como mi profesor. A mí me gustaría tener ese bagaje de conocimientos que tiene. Todos hemos tenido profesores que son verdaderamente luminarias y uno quisiera parecerse a ellos. Uno no quiere parecerse a ellos porque lo someten o porque le hacen ver a uno qué tan ignorante es. Más bien, le hacen ver a uno la profunda ignorancia que tiene porque son unas luminarias, porque han leído, realmente han leído y han leído bien. Entonces, en ese sentido, más que sentirse uno mal porque lo están a uno sobajando, uno se siente mal porque uno dice, es que he leído muy poco realmente. O sea, yo creo que son cosas diferentes, son cosas distintas. Una cosa es quien usa eso para generar una diferencia asimétrica y valorativa, o quien su propia persona y su dominio de un determinado contenido le hace a uno sentirse que uno, le hace a uno tener la aspiración de parecerse a él. Yo creo que son cosas completamente distintas, ¿no? Y yo creo que, un profesor que inspira a sus estudiantes a ser como él, pues no me parece inadecuado, me parece muy digno. Todos hemos tenido, yo he tenido profesores que digo, los admiro. Y hay gente que admiro, no tanto porque la entienda, sino justamente porque no las entiendo, las admiro. Digo, Martin Heidegger, pues es un autor que yo entiendo poco, pero lo admiro. Digo, seguramente ha de decir cosas súper interesantes y me cuesta mucho trabajo entenderlo. Y lo poquito que he entendido de Heidegger, digo, es una luminaria. Y me hace sentir mal en el sentido de la enorme distancia que hay entre él y yo. Pero no me hace sentir menos. No me hace sentir menos. En el sentido de que seguramente su obra vasta me interpela, me hace pensar que necesito otro tipo de insumos para poder acceder a sus contenidos. Claro, ahorita me hace recordar lo que a veces se comenta como cuando algún catedrático, doctor da clase que dice, el alumno podría aterrizarse en lenguaje humano o terrestre, porque el lenguaje que utiliza pues no se comprende. Y entonces es muy bonito cuando el profesor hace todo lo posible por ponerse en la situación de su alumno. Yo recuerdo mucho a uno de mis maestros, el doctor Miralles Obando, que todos manifiestan una gran admiración. No soy la única que lo admira por su facilidad de ponerse
en la situación del estudiante y platicar las obras literarias de una manera tan singular. O también como nuestra queridísima Jacqueline Zapata, que tenemos como amiga en común, también cuando habla de sus obras educativas, de la poiesis educativa, de la educación en el amor, de llegar a decir, oye, está muy bonito esto del amor, y la escucha uno hablando palabras tan bellas, que a veces a principios puede ser así como, bueno, ¿y cómo lo aterrizo aquí? No tanto amor, pero ya conforme va uno adentrándose en sus obras, en sus libros, pues va uno comprendiendo esa visión, ¿no? El agradecer a esos docentes que se ponen así como en la banca del alumno también, ¿no? Yo creo que es muy importante ir al encuentro del otro, favoreciendo todos los dispositivos didácticos para acceder al otro. Pero también, y esto me parece fundamental, hay que tener cuidado de no abaratar, digamos, de hacerle el trabajo difícil al estudiante y dejarlo siempre en una posición de puerilidad, de infantilidad, en el sentido de que pues se le da todo triturado, todo en la boca, todo pues facilitado, ¿no? Yo creo que la difícil tarea de un docente consiste en justo salirse de sí mismo para ir al encuentro del otro, acceder a su nivel y luego traerlo, llevarlo a otros niveles. Yo eso es lo que encuentro en Jacqueline Zapata. En Jacqueline Zapata encuentro esa facilidad, pero también encuentro una enorme dificultad de poder acceder a sus contenidos, porque pues se mueve a niveles de abstracción muy altos. Y sí, conozco a Jackie desde hace muchísimos años y la admiro porque sí efectivamente es una persona que va al encuentro del otro, pero también es una persona desafiante en cuanto a no se queda en la superficialidad, sino demanda, y esto es un imperativo intelectual fundamental, demanda del otro su 100%. Yo creo que aquí está la clave de el profesor dar el 100% y el estudiante dar el 100%. Claro, muchos nos quedamos en el camino, no damos ni siquiera un buen porcentaje de lo que podríamos dar, damos un 10%, un 15%, o a veces hasta menos, y el estudiante también da poco, da un 10%, un 5%, y a veces hasta la pide cada vez como las ofertas de la comercial, cada vez más barata, más barata, más barata. Ahora que estamos en el mes de julio regálame la maestra. Sí, regálame la calificación, maestro, porque usted es buena onda, porque usted es muy accesible, porque no, yo creo que la casi imposible tarea de un docente consiste en encontrar ese punto salomónico de no ser demasiado barco en un transatlántico en donde todo el mundo pasa, y por el otro lado también no ser alguien que sea profesor por desquite y que uno esté solucionando sus conflictos psicológicos a través de la docencia, y peor tantito, echando a perder a tanta gente, sometiendo a la gente, sobajando a la gente, en el ánimo de una supuesta disciplina, férrea disciplina. Yo creo que no es tan peleada la disciplina con el entendimiento, con la comprensión, con el recurso didáctico que favorezca al estudiante, que lo dignifique, que lo potencie. No está peleado eso con la disciplina, no está peleado eso con llevarlo a otros niveles, a que piense, a que reflexione, a que desarrolle todo, a que le cueste trabajo. No, yo no lo veo como algo dilemático, sino lo veo como algo conjuntivo, como algo que se articula.
y es un arte difícil, que no todo el mundo practica. El semestre pasado o fue antepasado apliqué un ejercicio con mis alumnos de que les encargué leer un poema de Jacques Prévert en el que se tienen que seguir unas instrucciones para realizar un dibujo de un pájaro, pero ese poema te va diciendo, bueno, ahora vas a diseñar la jaula, le vas a poner sus plumas. Entonces el poema está en francés. Algunos, para comprenderlo, optaron por ver la traducción en español, entonces de cierta manera se está llevando el ejercicio de leer. Y así poco a poco, ahora van a escribir un acróstico, ahora un caligrama, y así pequeñas creaciones, empezando por escribir un poquito, aunque sea, ¿no? Motivar a los alumnos a crear y también a llevar el proceso lector. También creo que como docentes tenemos que idear cómo llevarlos a ese proceso, como comunicaba, ¿no? Como eso de decirles, bueno, vas a leer este poema y vas a seguir las instrucciones, y ya pues realizaban su dibujo del pájaro con sus plumas en su jaula. Yo creo que todos los recursos didácticos que se puedan emplear pues, son bienvenidos, y yo creo que el recurso didáctico no está peleado ni de la exigencia, ni está peleado del decoro académico, donde no convertimos a los estudiantes en niñitos chiquitos que hay que pues, hacerles todo el trabajo, sino con personas con una dignidad y con un potencial que hay que desarrollar, su propia creatividad. Entonces, y también respetando que pues y pensando lo que dice usted con respecto a la poesía, yo francamente creo que, bueno, mi idea de la poesía es que soy yo un analfabeta poético, es decir, tendría que ser alfabetizado en la poesía, que no creo que sea, bueno, de ir más allá del sentido común de la poesía, en donde pues, la poesía se supone que es una forma de expresión profunda, una forma de expresión que está muy íntimamente vinculada con los aspectos existenciales y fundamentales de los humanos. Y pues en ese sentido también se necesita ser alguien que aprecie, alguien que se adentre a una alfabetización poética, o sea, no darla por sentado, o no dar por sentado que todo es una cuestión de inspiración, ¿no? Aquí sí recuperaría otra vez a Einstein en el sentido de que, bueno, 90% o 99% de transpiración y 1% de inspiración, ¿no? O sea, mucho trabajo para hacer un buen poema, supongo. Sí, y pues yo estoy muy agradecida con mi coordinadora Miriam Díaz, porque me dio luz verde para llevar a cabo este proyecto, siendo docente de francés, permitirme introducirlos a la creación poética. Ajá. Y bueno, en el texto Procesos Lectores también se menciona de la maravilla que es un texto, porque por ejemplo al oral podemos decir muchas cosas, pero tener un texto escrito es como de cierta manera un testimonio, y platica de una anécdota de una persona que le encargan, no recuerdo si son unos higos, y que lo mandan con una carta y le dicen, bueno, lleva tantos higos, entonces se comen los higos y lo que no recuerdo es si se come también la carta o la desaparece, desaparece para que no se sepa con cuántos higos lo mandaron. Pero llega un momento en que descubren la carta y se dan cuenta de su delito, de que se comió los higos, ¿no? Cierta cantidad. Entonces eso es la maravilla de ver un texto escrito y de a lo mejor tener la oportunidad de saber cómo se vivía en otra época, que no podríamos saberlo si no fuera por ese libro, ¿no? No podríamos saber cómo era esa sociedad, las personas,
y con esa imaginación nos transportamos a otros países, a otras épocas, queda un testimonio, un testimonio. También ahorita, por ejemplo, lo que se está escribiendo, personas que van a estar en otra época, van a saber cómo vivíamos, cómo pensábamos, qué problemáticas, qué situación. Entonces esa es la maravilla también del testimonio escrito y que mencionas en su texto los procesos lectores, ¿no? Bien, la anécdota es muy sencilla. Es un esclavo que le encarga llevar a un amigo unos higos. El texto, bueno, es una referencia que hace Humberto Eco a John Wilkins, donde este esclavo, el amigo, le escribe la cantidad de higos que le va a regalar, y entonces este esclavo se come varios de los higos en su trayecto, y entonces llega, el amigo ve el mensaje y dice: aquí faltan higos, pero bueno, no le da tanta importancia, y entonces el esclavo lo vuelven a mandar, y el esclavo otra vez se vuelve a comer los higos, y entonces esta vez sí dice la cantidad exacta de higos, y entonces el esclavo para esto cree que lo escrito es una especie de ojo omnipotente que lo está observando, que se está comiendo los higos, y entonces lo que hace, su idea es mete la carta debajo de una piedra, y entonces se come los higos, llega con el amigo y entonces dice: no, tú te estás comiendo, que aquí dice que aquí dice la cantidad exacta de higos y tú te los estás comiendo, ¿qué estás haciendo? Entonces eso es lo maravilloso justamente de la escritura, es decir, la escritura, por decirlo así, fosiliza, estatiza lo que después también puede llegar a ser un impulso vital, ¿no? Porque no es algo estático, es algo mágico. Yo aquí recuperaría la idea de José Antonio Marina, de que efectivamente la escritura es algo mágico. Mágico en el sentido de que ahí está esperando a alguien que le dé vida. Ahí está, claro. Puede haber bibliotecas enteras, puede haber una cantidad impresionante de escritos, pero si no se cumple la condición de que alguien los actualice, vaya y abra esa caja en donde está aquello maravilloso, pues de nada sirve. Muchas de las bibliotecas van a ser, en algún tiempo, van a ser polvo, se van a convertir en polvo. Entonces todas esas ideas ricas y contenidas ahí, pues de nada va a servir si alguien no va y las rescata y las actualiza. Yo creo que es fundamental, digamos, la anécdota es importante porque destaca el carácter civilizatorio que ha cumplido la lectura. Es fundamental el plasmar en un escrito las experiencias, los conocimientos, las emociones, etcétera, ¿no? Pero la contraparte es que haya lectores que vayan y acudan. Ahora, también hay que pensar en que existen otras formas actuales. Ahorita estamos utilizando un vehículo que hay muchas cosas que van quedando, hay diferentes formas de plasmar la experiencia humana, y una es a través de las redes, a través de estos dispositivos electrónicos en los cuales en otra época eran impensados, y hay que ir pensando de qué manera se lee hoy, cuáles son ahora los mecanismos en los cuales nuestros jóvenes están leyendo. Y si bien uno pertenece, como diría Marshall McLuhan, a la época de la galaxia Gutenberg, pero ahora nuestros estudiantes viven en otra galaxia, en otros dispositivos, que uno también tiene que ser alfabetizado en esos dispositivos. Yo me declaro un analfabeta cibernético. Y si usted me pone a manipular estos aparatitos, digo, no, pues yo siempre estoy llamando a mis hijas y decirle: oye, ¿cómo se le hace? ¿O cómo se le aprieta? ¿O qué tecla tengo que apretar? ¿O qué?
pues obviamente soy un analfabeta en ese sentido, ¿no? Entonces aquí de lo que se trata es que el espectro de la comunicación, el espectro del significado no se circunscriba exclusivamente a la lectura lingüística. Hay una lectura, yo lo comento en mi artículo, hay un sentido de la lectura semiótico, es decir, una persona puede entender no solo lo lingüístico, una persona puede entender desde otras perspectivas. Ahí Pablo Freire es central en el sentido de cómo trabajaba los procesos de alfabetización con gente del campo, con mineros, con muchísima gente. Primero trabajaba lo que él llamaba, bueno, en este caso, su lectura del mundo, para luego ir a la lectura de la palabra. Es decir, este paso de la lectura del mundo a la lectura de la palabra nos hace pensar en un concepto de lectura mucho más amplio, más desde el punto de vista semiótico, de que hay significado no solo en los textos, hay significado en la mirada, hay significado en los objetos, hay significado en las emociones, hay significado que puede ser leído en un sentido mucho más amplio, y por supuesto hay significado en lo que alguien ha escrito. Eso es, no cabe la menor duda que un gran salto cualitativo en la civilización es tener escritos. Las tablillas de Ebla, las tablillas de la Mesopotamia, esas tablillas de lenguaje cuneiforme, uno puede ir a un museo y encontrarlas y decir, aquí hay un registro de un lenguaje que alguien lo inventó, y que aquí hay un registro de cuántas vacas tenía, de cuántas hectáreas de tierra tenía, etcétera. Y uno puede transportarse hace 5,000 años y decir, qué curioso, aquí tenemos un registro contable de hace 5,000 años. Esa es la virtud de tenerlo en ese tipo de soportes. Las vitelas, el papiro, etcétera, etcétera, que son materiales que se corroen, que son materiales que se acaban. Aún contamos con ese tipo de materiales que se han, por fortuna, preservado. Es mejor que todo estuviera en tablillas, que todo fuera el código de Hammurabi, etcétera, etcétera. Pero bueno, son soportes del pensamiento humano que uno tiene que echar mano de ellos. Ahora tenemos otro tipo de soportes y uno tiene que también alfabetizarse en ellos. Entonces, el espectro amplio del significado debiera ser como uno de los contenidos centrales en las escuelas. Noemí le manda saludos, querido profesor Murillo. Ella es egresada de la Normal. Muy bien, Noemí, pues un saludo también. Y bueno, también para finalizar nuestro programa, en la reflexión de su texto, menciona precisamente lo que ahorita comentó, de cómo la escritura lleva un proceso que menciona mucho más importante que la invención de la rueda, que en el proceso de la civilización humana, la importancia que tiene los textos escritos, como decíamos, como testimonio, como un proceso, podríamos llamarlo evolutivo. Definitivamente, en el epígrafe del capítulo que yo escribí, tomo una cita de Borges, Jorge Luis Borges, y él habla justamente de este salto cualitativo, porque la escritura no solo es un invento maravilloso, sino que la escritura también es un mecanismo de configuración de nuestro pensamiento. Digamos que tiene una dimensión epistemológica, la escritura, en el sentido de que configura nuestra manera de pensar. No es lo mismo la manera de pensar de alguien que lo hace solo de forma oral, que tiene una manera muy particular de estructurar su pensamiento, su narrativa, etcétera, a alguien que lo hace a través de la escritura. La escritura definitivamente representa una abstracción, representa como tal, es una forma de representación en donde hay una sustitución de unas entidades por otras. Cuando yo digo casa y que escribo la palabra casa, cuando yo digo casa roja y escribo la palabra o la expresión casa roja,
en la expresión no está ni la casa ni está el color rojo, está una representación, otra entidad que hace las veces, que apunta o señala hacia ese referente empírico. Pero no todo tiene un referente empírico, o sea, la escritura también habla de cosas que ni siquiera existen. Y por eso mencionan que la lengua es arbitraria, ¿no? Es arbitraria porque pues, no solo es un dispositivo, digamos, de representación, sino además es arbitrario porque genera pues, un cúmulo, digamos, de posibilidades de consenso. Es decir, para ti, para mí esto significa tal cosa. Claro que sí, queremos agradecerle, profesor Miguel Ángel Muriño Gudiño, por aceptar nuestra invitación y por terminar este mes de julio con este programa y con su presencia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y nos despedimos de nuestra querida audiencia del programa Entre Voces. Hasta pronto.